El capitalismo murió, nadie nos avisó y ha sido reemplazado por algo mucho peor. Ese es el argumento de Yanis Varoufakis, que dice que las grandes empresas tecnológicas de la modernidad se han convertido en unos señores feudales que con un toque digital nos han convertido a nosotros, los usuarios, en unos completos y totales siervos. Analicemos este polémico libro, Tecnofeudalismo. Bueno, bienvenidos mi gente a este episodio de Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis. Un libro muy interesante, yo lo compré apenas salió. Y por lo político que es el libro, voy a estructurar esto parecido a la serie que hicimos de las 4 ideologías políticas: liberalismo, conservadurismo, socialismo, nacionalismo. Voy a ser fiel, quiero que ustedes entiendan cuál es el argumento de Yanis Varoufakis en sus palabras, no las mías. Agregaré quizás conceptos, ejemplos que le ha traído en sus entrevistas. Y después ya al final daré argumentos en contra de distintos pensadores que conseguí en mi investigación previo al episodio y después daré un poco de mi opinión al final. Pero quiero que tengan una transición bastante sin filtro, honesta, a lo que dijo Yanis Varoufakis en este muy interesante libro. Que me da risa porque yo puse en el Patreon y subí el story de esta votación. En el club de Patreon coloqué qué libro quieren para la siguiente semana y estaba ganando Las Intermitencias de la Muerte, que fue el libro de la semana pasada, por un voto. Y un hombre, Tato, saludos a Tato hondureño, se unió al club de Patreon, pagó para hacerse miembro exclusivo y poder votar solamente para asegurarse que Tecnofeudalismo fuera parte del podcast. Así que gracias a Tato y a los demás que votaron, estamos aquí en este episodio. Ahora, ¿qué es tecnofeudalismo? Bueno, tecnofeudalismo sería el mundo moderno, el nuevo sistema socioeconómico, ya no es capitalismo. Tenemos a las grandes empresas, Google, Amazon y sus similares, controlándonos a nosotros a través de la nube digital. Nosotros trabajamos para crear contenido, nosotros trabajamos para crear valor, capital de la nube dentro de estas aplicaciones. Y no solamente se refiere a creadores de contenido como mi persona, sino ustedes. Ustedes se meten en Amazon, ustedes compran algo en internet, dan 5 estrellas, ustedes suben sus historias en Instagram, ustedes suben videos en TikTok. Estamos creando lo que ellos venden totalmente gratis. Digamos que esa es la esencia del argumento, pero es mucho más complejo que eso y hablaremos de eso en el resumen. Pero antes de hacer eso, contexto. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién es Yanis Varoufakis? Bueno, Yanis es un pensador marxista libertario. Cuando leí el libro, que fue publicado en el 2023, fue apenas unos meses después de ser publicado, a mí me llamó mucho la atención el concepto porque yo siempre he tenido esta idea de que seguimos en distintos aspectos dentro de la Edad Media. Para mí es más desde el punto de vista teológico, del caso de él es mucho más socioeconómico. Entonces ahí fue que yo caí en Yanis, pero ya él había sido una especie de celebridad mediática, especialmente en YouTube, en Instagram, porque él se hizo famoso como ministro de finanzas de Grecia. En el 2015, él fue ministro de finanzas de su país, él nació en el 61 en Atenas, y él fue a luchar en contra del sistema, digamos, occidental, del sistema de la Unión Europea. Su cargo, su responsabilidad, la razón por la cual él fue elegido para esa posición era reestructurar la enorme deuda de Grecia, que era en contra de la Troika, lo que es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Él quería rechazar esa austeridad impuesta por la Unión Europea, en sus propias palabras, y por lo tanto él chocó muchísimo con los líderes de Alemania como principal país económico de la Unión Europea, con el Fondo Monetario Internacional, con distintas organizaciones internacionales. Él se convirtió en una especie de piraña y ahí en esa década se convierte en una voz de la idea de que la Unión Europea está estructurada para beneficiar a una élite económica, a una élite financiera, no para en verdad la voluntad de los ciudadanos de la Unión Europea. Él ganó mucho apoyo, ganó un referéndum donde se le pidió al partido de Yanis que, bueno, renegociara, solucionara este problema, pero su partido, desde el punto de vista de Yanis, lo traicionó. El partido terminó aceptando un nuevo paquete de rescate que para Yanis no iba a solucionar el problema, simplemente empeoraba el problema. Se molestó tanto, se sintió tan traicionado por esto que él renuncia al partido. Solamente fue ministro de Finanzas por 9 meses en Grecia. Y ahí empieza él a hacer esta sensación youtubera junto a Slavoj Zizek, también un poco Nancy Fraser, otros marxistas modernos que por estar huérfanos dentro de la izquierda y dentro de la derecha terminan siendo una especie de nueva opinión a los temas modernos. Él después terminó fundando su propio partido, perdió las elecciones recientemente en el 2024, llegó a tener cargo en el Parlamento griego en el 2019, pero digamos que su popularidad electoral ha sido debatida. Investigando sobre él, para muchos es un político intransigente que exacerbó la crisis griega, que al final tampoco solucionó. Para otros es un visionario que desafió el orden financiero europeo, se ha convertido en una especie de Guy Fawkes de la Unión Europea.
Evidentemente es una persona polémica, interesante, estudiada, y sus ideas, estés o no estés de acuerdo con ellas, son importantes entenderlas, porque es una interpretación del mundo en el que estamos y en el que seguiremos estando. Con eso, empecemos este resumen de tecnofeudalismo. Como siempre, Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Toda la información de Bibliotequeando en el link, en el enlace de la descripción del podcast. Pueden apoyar este concepto a través del club de Patreon, suscribiéndose a YouTube, suscribiéndose al Substack. Muchísimas gracias por escuchar. Empecemos entonces. Para que haya tecnofeudalismo, tiene que morir primero el capitalismo. Entonces analicemos cómo murió primero el capitalismo. No fueron marxistas, no fue una revolución después de tantos panfletos, puños cerrados y fotos de Karl Marx y Che Guevara en franelas de las personas. Tampoco hubo un colapso repentino al estilo del muro de Berlín, sino que el capitalismo, que siempre evoluciona, siempre se modifica, hablamos sobre eso en el episodio del liberalismo, evolucionó de tal manera que se suicidó. ¿Y cuáles fueron esos sucesos que trajo esta muerte? Bueno, tenemos que analizar dentro del propio capitalismo la historia del capital. Rápidamente, el capital tiene milenios evolucionando, porque el capital siempre ha existido. No es dinero, el dinero te puede conseguir capital, pero el capital es diferente. El capital siempre es alguna forma de generar un tipo de bien que genere después mucho más capital. Una espada de acero que utiliza un caballero para proteger un feudo no es capital, pero una herramienta agrícola sí lo es. Una caña de pescar sí lo es. Pero porque uno tenga esa caña de pescar no significa que en verdad estás en control de los medios de producción. El eje socioeconómico durante el feudalismo son las tierras. El que tenga control de las tierras, los terratenientes, tienen control de la sociedad. Entonces esa fue la primera parte, cómo evolucionó el capitalismo. Segundo, ¿qué era el feudalismo? Y cómo el capital funcionaba dentro del feudalismo. Bueno, el feudalismo no había en verdad opciones económicas reales para las personas. Si nacías en la nobleza terrateniente, nunca se te ocurriría vender las tierras de tus antepasados, de tu escudo, de tu sangre, de tu apellido. La tierra no era vista además como una mercancía intercambiable. Era un símbolo de dominio, de estatus. No había un mercado además financiero con cierta complejidad para poder realizar ese tipo de transacciones. Entonces, si controlabas la tierra, controlabas los medios de producción, porque en tus tierras ibas a tener a las clases inferiores, a los siervos, a los campesinos, especialmente los siervos, al nacer en esa clase social, estaban obligados a trabajar la tierra del feudo. Le entregaban una gran parte de la cosecha y no recibían ningún tipo de salario. El feudo a cambio ofrecía básicamente una especie de protección militar. Pero nunca había una ilusión de escalar, de subir esta escalera social, socioeconómica. Siempre ibas a mantenerte en esa clase. Entonces no existía movilidad ni económica ni social. Si quieren imaginarse esa estructura, en el tope está el rey, dueño de toda la región, teóricamente, pero le entrega, divide sus tierras a estos señores feudales, se las otorga, a cambio de protección militar, a cambio de que ellos tengan sus caballeros, sus personas que puedan administrar y proteger el feudo, que por ende proteja la corona. Y debajo de ellos están estos siervos y campesinos, que eran el 90% de la población. Ahora, ¿cómo se acaba el feudalismo? Con el capitalismo. El capitalismo llega con la Revolución Industrial, 1760, en Inglaterra, y trae innovaciones, maquinarias, tecnología, porque traen conceptos del liberalismo, conceptos del libre mercado, no interferencia del Estado, cada individuo es libre de decidir, la propiedad privada, y con eso ya no importaba tener tierra. Por supuesto, te daba su riqueza, tenía su valor, pero no era controlar los medios de producción. Controlar los medios de producción ahora era tener esas maquinarias, esa tecnología, esa infraestructura. Eso te daba a ti el control. Y los que controlaron esas fábricas, especialmente en la Revolución Industrial, se convirtieron en la burguesía, que pasó por adelante a la aristocracia. Todos esos millonarios de la época empezaron a ganar más dinero que la propia aristocracia, que además no le gustaba trabajar, lo veían como algo inferior socialmente. Por lo tanto, estos antiguos señores feudales quedaron atrás, los comerciantes, los capitalistas los pasaron. Recuerden eso porque es un argumento que Yanis va a realizar más adelante. Pero eventualmente ese capitalismo murió. Llegaron las empresas tecnológicas, tomaron el control de la nube, tomaron el control de la data, esas son las nuevas tierras, y llega el tecnofeudalismo con un capital de la nube, como le dice Varoufakis. La razón por la cual no sabemos que el capitalismo murió es porque, como en el pasado, por ejemplo, cuando se acabó la época de cazadores-recolectores, bueno, aún así, hasta en el 2025 todavía existen culturas de cazadores-recolectores, culturas que viven de manera nómada. Esos son residuos de un mundo antiguo, pero no puedes decir que el mundo moderno se maneja todavía con ese sistema. Ahí no está el control de los medios de producción ni el eje social.
Lo mismo dice Varoufakis del mundo moderno. Sí, todavía vas a ver residuos capitalistas, pero ya estamos en tecnofeudalismo, sino que no nos hemos dado cuenta. Y ahora sí, expliquemos con más detalle qué es el tecnofeudalismo. Dice Yanis Varoufakis, así como en el feudalismo, los señores feudales poseían la tierra y los campesinos dependían de ellos para sobrevivir. En el tecnofeudalismo, las grandes corporaciones tecnológicas, Google, Amazon, Meta, Microsoft, poseen la infraestructura digital y todos dependemos de sus plataformas. En lugar de haber campesinos atados a la tierra, hoy están los usuarios y trabajadores digitales atados a ecosistemas digitales privados, sin posibilidad de operar fuera de ellos. Y así como los señores feudales extraían renta, cobraban renta del trabajo de los siervos en las tierras, estos tecnofeudales hacen lo mismo a nosotros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tomemos el ejemplo mío personal de bibliotequeando. Yo paso horas leyendo un libro, yo paso horas resumiendo el libro, yo paso horas grabando el episodio, paso horas editando el episodio, después publico el episodio en Spotify, tú le das play, escuchas el episodio, puedes dar comentarios, puedes dar 5 estrellas, idealmente, puedes después comentar algo en Instagram, etc. Todo eso lo hicimos tú y yo gratis. Yo trabajé la tierra del feudo, el capital de la nube, de manera gratis. Y ellos después toman eso, te lo ofrecen a ti, contenido que ellos no crearon, y generan valor de esa manera. Y una de las empresas culpables de esto fue la Apple, fue Steve Jobs. Porque Yanis Varoufakis argumenta que el valor de la Apple nunca estuvo en sus dispositivos. En verdad todo eso ya existía. En el sentido que ya existían teléfonos inteligentes, ya existían tabletas, ya existían MP3. ¿Por qué había tanto valor en los dispositivos de la Apple? Porque la Apple abrió sus tierras feudales, sus tierras digitales, y permitió que cientos, miles, millones de personas pudieran desarrollar aplicaciones dentro de la Apple para ellos después venderlas. Apple permite que tú trabajes, tú creas la aplicación y después te cobran una renta. Entonces Apple creó un ejército de trabajadores no remunerados y capitalistas vasallos, en términos feudales, ya llegaremos a eso. Pero digamos que la pizza Papa John's quiere venderle sus pizzas a las personas que tienen iPhone. Bueno, Papayón tiene que desarrollar una aplicación que venda pizza en el iPhone. Hazla tú, Papayón. Yo no la voy a hacer, dijo la Apple. Papayón la hizo y después Apple te cobró una comisión por haber vendido dentro de la tienda. No muy diferente al feudalismo antiguo. Google y otras empresas sacaron sus propias versiones. El Google Play Store. Los artistas o podcasteros de libros en Spotify. Spotify no puede resumirte tantos libros, no tiene los recursos para hacer este podcast más los otros que hay, más los otros temas. Necesita que gente como nosotros trabajemos la tierra de ellos. Y algo que es más preocupante, dice Yanis Varoufakis, es que así como nos negaban el acceso a las tierras como siervos en el pasado, hoy en día se nos niega el acceso a nuestra propia identidad. Porque hasta hace relativamente poco, nuestra relación con nuestra propia identidad y una entidad externa era con el gobierno. Esa era la única persona que tenía acceso a nuestra identidad. El gobierno, de manera colectiva o de mutuo acuerdo, tenía acceso a nuestros documentos de identidad. La partida de nacimiento, la cédula, acta de matrimonio, de divorcio, de función, todo en el medio era algo que el gobierno tenía acceso. Pero ahora han tomado una esencia mucho más importante del ser humano. Les otorgamos nuestras preferencias, nuestro comportamiento, nuestras ideas, nuestro ser, no al gobierno, sino a estas empresas tecnológicas tecnofeudales. Por ejemplo, un banco privado posee tus códigos de identificación y tu historial de compras, sabe lo que gastas y lo que no gastas con tu tarjeta. Meta, Instagram, Facebook conoce íntimamente las personas que te gustan, las cosas que te gustan. Twitter recuerda todo tipo de pensamiento que te ha llamado la atención de otras personas. Sabe qué comentario te gustó, sabe qué comentario te molestó. Apple y Google saben mejor que tú dónde comes, qué compras, qué calles visitas. Spotify tiene una colección específica de tus gustos musicales, de tu gusto podcastero, mejor que tu propia memoria consciente. Cada día que pasa, cada interacción que tenemos, le da a este capital de la nube, pues más capital. Le da al señor feudal más data. Y esa data va a ser utilizada para venderse más adelante. Y nosotros no nos quedamos con nada de ese trabajo. Y pareciera que no te pudieras cortar el pelo sin dar tu fecha de nacimiento, tu correo electrónico, tus preferencias, tu atención, tu consentimiento. Por supuesto, consentimiento para ser monitoreado aún más, que el propósito de eso es poder manipularte. Y dice el autor, las empresas te van a utilizar tu data, tu comportamiento, tu trabajo en las tierras para el beneficio de la tierra, no va a ser para tu beneficio. Él da el ejemplo de Uber. Cuando pides un Uber para ir al aeropuerto, Uber no elige el mejor carro para ti, elige el carro que ellos puedan maximizar mayor su comisión, tanto de parte tuya como de parte del conductor. Porque los algoritmos han avanzado demasiado. Él dice que no hay que perder conciencia de lo avanzado de la tecnología de hoy en día.
Los primeros algoritmos eran una especie de receta, instrucciones bastante básicas para producir un resultado deseado. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial y la calidad de los ingenieros que trabajan en estos sistemas, básicamente los algoritmos se les agregaron dos tipos de subprogramas. Uno que mide el rendimiento del algoritmo propio y otro subprograma que ayuda al algoritmo automáticamente a modificarse a sí mismo para mejorar su desempeño. Y pueden hacer eso a la velocidad de la luz con miles de millones de personas al mismo tiempo. ¿Cómo funciona exactamente? Es opaco. Las propias personas de las empresas tecnológicas, argumenta el autor, no saben exactamente cómo funcionan estos algoritmos, que da más miedo todavía del punto de vista de un siervo. Pero siervo al fin somos ignorantes y pensamos que Alexa, que nuestro Siri, que el iPhone, que cualquier dispositivo tecnológico es un siervo para nosotros, cuando nosotros somos el siervo de ellos. Cada vez que averiguamos dónde hay comida hindú cerca de tu casa, cuando quieres saber el clima, cuando quieres buscar ropa en tu teléfono, estás trabajando, estás enriqueciendo el capital de la nube, estás dándole más data, más información sobre tu preferencia. Y lo que estamos haciendo es entrenando a este dispositivo para que sepa cómo entrenarnos a nosotros y nosotros seguimos después perfeccionando como ella nos entrena a nosotros. Es un círculo vicioso hasta el infinito, donde eventualmente el señor tecnofeudal va a tener todo el poder sobre nosotros. Y para marcar nuevamente la diferencia entre capitalismo y tecnofeudalismo, el autor dice: parte de lo que sucedió en esa evolución del capitalismo es que el capitalismo aprendió a venderte cosas que nunca habías deseado, a mercantilizar deseos. Él da el ejemplo de Don Draper. No sé si han visto la serie de Mad Men, que es una serie sobre una agencia de mercadeo a mediados del siglo anterior en Estados Unidos. Y Don Draper dice esta frase que menciona el autor: no compras una barra de chocolate Hershey solamente por unos cuantos gramos de chocolate. La compras para recuperar la sensación de ser amado, la misma que experimentaste cuando tu padre te compró una después de que cortaras el césped. Entonces, el capitalismo involucró la fabricación del deseo, no solamente de bienes. Entonces empezó esa búsqueda implacable para ponerle precio a cosas que antes no la tenían. Y en ese proceso crearon el mercado de la atención, donde habían versiones primitivas de tecnoestructuras que ya peleaban por nuestra atención, no tan avanzada como tu iPhone hoy en día, pero ya tenían los mismos paradigmas, por ejemplo, la televisión y la radio. Ellos peleaban por tu atención, te daban el programa gratis, no tenías que tener una televisión, pero tenías que simplemente conectarte al cable y podías conseguir estas formas de entretenimiento, porque quería que prestaras atención, porque tu atención valía dinero. Al tú estar viendo el programa, ellos pueden vender tu atención a Don Draper. Eso en el ecosistema digital nos ha convertido, en las palabras del autor, en unos siervos que trabajamos gratis, que contribuimos a la reproducción de manera gratuita del capital de la nube. Nos reducimos a sirvientes no remunerados cuyo trabajo es proporcionar nuestra información, atención, identidad y sobre todo los patrones de comportamiento que entrenan a sus algoritmos. Y aquí hablaremos un poco del algoritmo en sí. Es interesante, Giannis Varoufakis compara los algoritmos con los alguaciles de la época feudal, porque en el feudalismo europeo y asiático, el señor feudal le otorgaba a sus propios feudos unos subordinados llamados vasallos. Y esos vasallos eran personas sometidas al señor feudal a cambio de protección y tierra. Cuando el señor feudal quería verificar que ese vasallo estaba plantando cultivo o pastoreando el ganado, el señor feudal enviaba a su alguacil para supervisar económicamente el dominio que él tenía y cobrar lo que le correspondía. Si no lo hacían, por supuesto, en casos extremos, la muerte era una opción. Lo que argumenta Varoufakis es que lo mismo sucede hoy en día. Amazon.com se hizo dueño de todas las calles, de todas las tierras. Todo el mundo compra a través de Amazon.com. No tiene mucho sentido que solamente puedas vender en tu tienda en una cuadra de tu ciudad local. En verdad, si quieres maximizar tus ganancias, vas a tener que ir al mundo digital. En el mundo digital, Amazon te dice: bienvenido siervo, tienes acceso a mi tierra, esta tierra de nube, a cambio de una tarifa, y voy a dejar que mi algoritmo, /alguacil, esté a cargo de supervisar tu comportamiento y que te cobre, sin yo tener que hacer nada. Y lo mismo sucede en redes sociales. Bienvenido Bibliotequeando. ¿Quieres gastar tiempo para crear contenido? Perfecto, entre. Mi algoritmo va a determinar si alguna publicación tuya es considerada problemática. Si siento que no es suficientemente buena, te la voy a silenciar. Si siento que sí, no te voy a explicar cómo. Esa sí la voy a promocionar. Eres simplemente esclavo de lo que el alguacil y el señor feudal diga. Y Amazon fue solamente un comienzo, porque en verdad está hablando aquí de un Amazon bastante primitivo. Él da, por ejemplo, Tesla. Una de las razones por la cual los financieros en este mercado valoran tanto a Tesla no es porque es una compañía de carros mejor que Ford o Toyota o Mercedes, es porque todos sus circuitos están conectados al capital de la nube. El objetivo era crear un mundo donde los mercados fueran reemplazados
por más feudos en la nube, y Tesla logra eso en la industria automotriz. Y por eso vale tanto, es el argumento de Yanis Varoufakis. Y de hecho él dice que la compra de Twitter de Elon Musk no se explica tanto por su propia salud mental, sino que se explica mejor por el lente tecnofeudal. Elon Musk nunca había tenido acceso al capital de la nube en ese volumen, en esa cantidad. Ahora sí lo tiene con Twitter. Se había quedado atrás, iba a quedar como un capitalista y ahora sí es un tecnofeudal. Y esa es la contradicción. Al ser un tecnofeudal, un sistema tecnofeudal, entonces el capitalismo ya murió. Porque las ganancias, la creación de capital monetario, ese pilar del capitalismo, se ha vuelto opcional dentro de este sistema. A nivel mucho más macroeconómico, Varoufakis muestra los números de Reino Unido. Por ejemplo, el ingreso nacional del Reino Unido en el 2020, esto durante los primeros 2 trimestres del 2020, en otras palabras, durante la pandemia, el ingreso nacional bajó 20%. Las personas en el Reino Unido, en su totalidad, ganaron 20% menos. Sin embargo, la bolsa de valores de Londres subió 2%. Y esa era una prueba inequívoca de distintos factores. Uno, del regalo de estos paquetes económicos que se le dio a las empresas y no a la gente. Pero dos, se desacopló el mundo capitalista del dinero. Hay otro fenómeno funcionando para subirle valor a las empresas y ese fenómeno es el tecnofeudalismo. Otra evidencia, para que entendamos en dónde estamos parados, dice Yanis Varoufakis, es comparar el tecnofeudalismo moderno con la peste, con la plaga. En esa plaga que hablamos sobre eso en el episodio de Un Mundo Sin Fin de Ken Follett, cuando la escasez de mano de obra permitió que los siervos huyeran de un feudo a otro, hubo mucha más movilidad, pero no en verdad fue movilidad social o económica. ¿A qué se refiere él con eso? Bueno, cuando llega la peste negra y muere hasta 50% de la población en distintos lugares, los señores feudales, la aristocracia, no tiene ahora trabajadores en la cantidad que tenían antes. Entonces, por necesidad de necesitar siervos y campesinos, ellos empezaron a reclutar a distintos otros siervos y campesinos, o siervos por voluntad propia se iban a otras tierras y trabajar para otro feudo que quizás fuera más benevolente o que estuviera ofreciendo algún tipo de paquete. Y ahí empieza un poco el concepto del salario moderno que conocemos. Pero el punto es que él dice, no podemos asumir, nadie en su mente sana diría hoy en día que esas personas tenían libertad de movilidad social o económica. Igualmente no podemos cometer el mismo error hoy en día. Instagram, TikTok, YouTube, esos son feudos. Y lo que puedes es moverte de uno a otro. Pero al final de cuentas tienes que ir a uno de esos feudos. Por eso que Apple, un pionero de la construcción de feudos, como él mencionó, de la nube, tiene estas normas de privacidad que impide que Facebook, Google o cualquier otra aplicación dentro del iPhone tenga acceso a la data de los dueños de iPhone. Porque ellos quieren proteger la tierra de la nube. Eso es lo que más importa. No puedo pensar en un mejor nombre para este sistema que tecnofeudalismo, dice el autor. Y por eso que hay una nueva guerra fría. Cuando yo leí este libro, como dije, fue en el 2023. Y hace unos meses, cuando tuvo este problema, empezó lo de Trump contra TikTok, China y Estados Unidos. Si alguien ya había leído Tecnofeudalismo, uno estaba como que, ok, ya yo sé qué está pasando. Yo de hecho subí eso en Substack, que esto era algo que Yanis ya había mencionado un par de años antes, que la pelea entre las grandes potencias van a ser por tierra. En este caso, tierra de la nube, capital de la nube, y por eso que a Estados Unidos le importa tanto que alguien como TikTok pueda operar en Estados Unidos, porque toma la data de los usuarios estadounidenses y crea capital con eso. Por supuesto, las empresas estadounidenses hacen lo mismo en otras partes, pero esta es la pelea entre los dos imperios modernos y van a luchar por eso. No está diciendo que va a haber una guerra necesariamente, pero Guerra Fría ya arrancó hace tiempo y lo que estamos viendo es una versión mucho más abierta del tecnofeudalismo desde el punto de vista geopolítico. Él comparó esta situación con lo que sucede en 1984, que en este mundo orwelliano, si recuerdan el libro, Oceanía, Eurasia, el mundo se divide en superestados. Algo similar está sucediendo a través del tecnofeudalismo, donde personas de los países subdesarrollados, como nosotros, nos vemos obligados a decidir, bueno, a qué señor feudal nos vamos a someter. Ahora, si te asusta el tecnofeudalismo y te preguntas cómo esto sucedió, cómo llegamos a este punto, aquí Yanis nos da otra clase de historia desde su perspectiva de lo que sucedió en el mundo. Y muchas de estas cosas las vamos a recordar. Acontecimientos principales que trajeron este mundo tecnofeudal y mataron al capitalismo. Primero, la privatización del Internet por parte de estas grandes empresas de Estados Unidos y China. En sus inicios el Internet era un espacio descentralizado, abierto, con mercados digitales relativamente competitivos. Con los años llega Google, Microsoft, Amazon, Apple, Alibaba, Tencent y logran monopolizar el mercado y colocan una cerca alrededor del mismo. En ese proceso recopilan los datos, como ya lo hablamos,
Y ellos son los únicos en esas plataformas cerradas de decidir quién puede vender, qué se puede mostrar, cómo se monetiza la información. Y eso ya no es capitalismo, dice Yanis. Ya eso es una versión de algo diferente al capitalismo. No era quizás tan tecnofeudalismo en el momento, pero ahí empezó a desarrollarse. Recordemos que el capitalismo es libre, el libre mercado, y no hay libre mercado en este punto. Segundo, y este es el punto quizás más importante que dice Yanis, es la crisis del 2008. La forma en que los gobiernos occidentales y los bancos centrales manejaron esa crisis asesinó, fue el último golpe del capitalismo. Nassim Taleb, él fue a Davos, en Suiza, para la conferencia del Foro Económico Mundial y los llamó, pueden buscar ese video en YouTube, los llamó, los insultó de ignorantes en adelante, más nunca lo invitaron, de hecho. Él está orgulloso que más nunca lo invitaron porque él piensa que ellos también destrozaron el sistema económico. No desde el punto de vista marxista de Yanis, pero para muchas personas el 2008 cambió para siempre el mundo económicamente. Yanis argumenta que cuando el sistema financiero colapsó en el 2008, si recuerdan en Estados Unidos esa crisis, cierra Lehman Brothers, muchas otras firmas de inversión, prestamistas, los gobiernos occidentales no dejaron que sucediera lo que tiene que suceder dentro del capitalismo, que es que si una empresa fracasa, fracasa. Si quiebra, quiebra. En teoría debería venir algo mejor a reemplazarlo. Pero en vez de permitir eso o reformar el sistema, los bancos lo que hicieron fue rescatar con dinero público a esos banqueros, a esos prestamistas que habían causado la crisis. Entonces tuvimos socialismo para las corporaciones y capitalismo para los demás. El libre mercado al cual el capitalismo le reza dejó de existir y el motor del capitalismo fue reemplazado por su predecesor, la renta, en este caso la renta de nube del tecnofeudalismo. Pero ya que Yanis Varoufakis habla muchísimo sobre el 2008 en el libro y en sus entrevistas y se queja mucho de esta época, él detesta a los políticos que permitieron que esto pasara, hablaré más de eso al final. Pero él dice que esa decisión también ocurre porque en algún punto de mitad del siglo XX, Estados Unidos pasó de su creencia liberal económica más victoriana, de que las empresas pequeñas son las que realizan la magia del capitalismo. Esa idea fue reemplazada por un credo que decía, lo que es bueno para las grandes empresas es bueno para Estados Unidos. Llegó como el corporativismo, como marca del capitalismo, cuando eso no era así anteriormente. Y se exacerbó durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, porque Estados Unidos toma a la sociedad de mercado descentralizada y lo convierte en una economía centralizada con mercados libres relativamente. Pero había una especie de planificación central, hasta cierto punto parecida a lo que la soviética quería hacer en ese punto en la historia, y Estados Unidos produjo muchísimo industrialmente, tanto que produjeron de sobra. Superaron su propia capacidad de consumo interno. Y ahí el capitalismo requirió la expansión de las bases de consumo en el extranjero. Se expande la economía estadounidense, se cuadruplica de hecho en 5 años, explota la economía de este país. Y eso como un contraste de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, destruidos por la Segunda Guerra Mundial, pone a Estados Unidos en una posición muy única. Como claramente la economía más poderosa, la economía de Estados Unidos es el rey, es el líder en gran parte por la firma de Bretton Woods. Bretton Woods fue un acuerdo económico internacional en 1944 para ordenar el mundo global y económicamente. ¿Qué es lo importante de ese acuerdo? Se estableció el dólar como la moneda global. La referencia, el respaldo de ese dólar era el oro. Una onza de oro equivalía a $35 aproximadamente. Se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial para ayudar a los países en crisis, mucho más los países europeos que otros, pero se estableció un sistema de tipo también de cambio fijo. El punto es que Estados Unidos se beneficia muchísimo de esto. Todos los dólares venezolanos, argentinos también que me escuchan, que sé que las cosas están más dolarizadas, por mucho que vayas a una tienda de empanadas y lo pagues en dólares, eventualmente el dólar tiene que devolverse a Estados Unidos. Eventualmente ese dólar llega a Estados Unidos. Entonces el beneficio para Estados Unidos como economía, que la gente esté utilizando el dólar como respaldo, los europeos, los japoneses, era un beneficio enorme. Pero eso colapsó especialmente cuando el dólar dejó de estar respaldado por el oro. Ahora el dólar se convirtió mucho más en una creencia religiosa que lo que era una moneda. Gastaron mucho además en guerras, otros países superaron a Estados Unidos en calidad de manufactura, piensen en Japón, Alemania, en la industria automotriz. Todo esto puso el capitalismo en una situación insostenible. Después empezaron los préstamos, los famosos derivados financieros, sin caer mucho en economía. Tomemos un ejemplo, si un banco le presta dinero a Jack, en verdad lo que está pidiendo Jack, el banco no tiene por qué tenerlo en la bóveda. No, el banco puede prestar más dinero de lo que en verdad tiene. Para reducir el riesgo, empezaron a empaquetar esos préstamos y a vendérselos a otras empresas financieras. Los bancos empezaron a hacer eso. Esos otros inversionistas que compraban el préstamo de Jack
lograban entonces invertir en otros préstamos, aumentaban sus activos y reducían su riesgo. Pero después esas propias inversionistas revendían el préstamo y eso se repitió tantas veces que nadie se dio cuenta que el sistema estaba todo a punto de colapsar y eso fue lo que sucedió en el 2008. Y por eso es que en el 2007, por ejemplo, el ingreso total de la humanidad era 75.000 millones de dólares. Pero el dinero que se gastaba al año era 750.000 millones de dólares. Estábamos gastando 10 veces más del dinero que teníamos. El sistema colapsó, ahí el capitalismo muere y los nuevos señores feudales y reyes se aprovecharon de esto. Y aquí es cuando Varoufakis va a criticar a su propio lado político. Es extraño, los marxistas y los conservadores se consiguen en un diagrama de Venn. Es curioso verlos estar de acuerdo, no por las mismas razones, pero digamos que van a detestar a los mismos individuos. Vuelvo y repito, por distintas razones, pero es curioso ver esa conexión entre, por ejemplo, alguien capitalista y alguien marxista. El marxista está molesto por lo que sucedió en el 2008 por una razón y el capitalista puro está molesto por lo que sucedió en el 2008 por otras razones. Pero él afirma que la lucha de las clases tradicionales, ese eje central del pensamiento marxista, ha sido desplazado por la política de identidad, que significa que en lugar de analizar y confrontar la explotación económica de las masas por parte de la élite capitalista, los discursos políticos se han centrado en defensa de los derechos individuales y de las minorías. Google y Amazon se pueden presentar como inclusivos o progresistas, apoyan causas como el feminismo corporativo, diversidad racial en la publicidad, la comunidad, razones nobles, pero que en la práctica explotan a sus trabajadores, evaden impuestos, destruyen sindicatos, mientras se aseguran de no tener los intereses económicos que perpetúan la desigualdad en mente. Entonces esa es gran parte del problema. Yanis, en sus entrevistas, él siempre se queja de eso y por eso que tuvo que fundar su propio partido. Él no siente que haya suficientes partidos de ningún lado que estén pendientes a este problema, ya que estamos atados en el tecnofeudalismo. ¿Hay manera de salir de esto? Varoufakis piensa que a pesar de su tono pesimista en el libro, sí, que quizá las criptomonedas descentralizadas de verdad pudieran escapar el control de los bancos, las cooperativas digitales que no dependen de plataformas como Uber o Amazon, redes sociales alternativas que no tengan vigilancia ni utilicen los datos. Pero lo ve muy difícil evitar esa consolidación del tecnofeudalismo. Estamos luchando contra un sistema de poder mucho más grande que lo que habíamos enfrentado anteriormente. Y con eso termino lo que está en el libro. Ahora voy a agregar los argumentos en contra del tecnofeudalismo que investigué y también mi opinión ya al final del episodio. Conseguí una publicación que tenía distintos argumentos de parte de Carlos Perona Calvete, un conservador europeo, que está en desacuerdo con Yanis Varoufakis. Él dice, sí, en el feudalismo los siervos no tenían movilidad social, estaban atados a la tierra, bajo la protección de un señor feudal, pero hoy la economía digital no son siervos en el sentido medieval, ya que pueden cambiar de empleo, de plataforma. Un vendedor en Amazon o influencer en Instagram sería un vasallo de la plataforma. Sin embargo, no estás obligado por ley o por un sistema hereditario social a permanecer allí. La precariedad laboral no equivale a una servidumbre feudal. Ese fue el primer punto. Su segundo punto es que el capitalismo ha incluido rentismo. Adam Smith, otros economistas desde los principios del capitalismo, han criticado los monopolios dentro del mismo. Grandes empresas de otras industrias, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, han establecido monopolios anteriormente. Cobrar rentas no es nuevo, es parte del capitalismo. Y tercero, él piensa que el nombre tecnofeudalismo es un error, que cloudism o nubeísmo sería en español. Las grandes plataformas no funcionan como feudos medievales, sino como una estructura digital que capturan el mercado global. Estas nuevas plataformas, este nuevo mundo, no son feudos digitales, son formas de corporativismo. Entonces ese fue uno de los argumentos, o una colección de argumentos. Otro argumento que conseguí de parte de un periodista independiente de izquierda que decía, lo que pasa es que para muchos el capitalismo siempre ha sido una estructura social libre del feudalismo. La realidad es que siempre ha sido neofeudalista, con jefes que son un grupo de pequeños tiranos, como los señores feudales, pero que compiten en un mercado, en lugar de competir con espadas, armaduras o levas campesinas. Después conseguí unos argumentos de Morozov, que es un pensador bielorruso muy estudiado aquí en Estados Unidos, que dice, el feudalismo era un sistema descentralizado. Todo el poder estaba en distintas tierras de los señores feudales. El Big Tech es bastante centralizado, extremadamente centralizado. Y tienen además alcance global. Así no era el feudalismo. Lo que Varoufakis describe como tecnofeudalismo es en realidad un problema de falta de competencia. Como Microsoft, que en los 90 fue demandado por comportamiento anticompetitivo, monopolizador. Eso después, esa demanda abrió espacio para el crecimiento de nuevas empresas. Morozov además también sugiere que los análisis marxistas contemporáneos
Por su propia educación, por sus propios estudios, ellos tienen mucho sesgo hacia la fábrica, hacia la producción industrial, y miran el mundo a través de la dinámica de fábrica y producción industrial, lo que limita su capacidad para comprender las formas actuales de la acumulación del capital. A pesar de las apariencias, las relaciones fundamentales del capitalismo, como la explotación laboral, la acumulación del capital, permanecen intactas. Así que esos son los argumentos en contra del tecnofeudalismo. Espero que hayan disfrutado del libro, de este concepto. Para darle mi opinión, ¿no? Pueden irse del episodio si quieren, a menos que quieran saber mi opinión en este punto. Yo no soy economista, sinceramente, así que este es uno de los temas menos. Creo que mi opinión importa un poquito más en cuanto a un libro de literatura que esto. Vamos por parte. El concepto de la identidad y cómo se la estamos entregando a las empresas tecnológicas, eso es muy cierto. Creo que la mayoría estamos de acuerdo con eso, ¿no? El otro día leía a Noam Chomsky diciendo que este es el robo más grande de la historia desde que la colonización europea con la tierra indígena. En el sentido que nosotros le estamos entregando nuestra información gratuitamente a estas empresas. Y ellos haciendo miles de millones de dólares y nosotros no estamos haciendo nada. Especialmente Chomsky se refería a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial toma todo lo que nosotros hacemos y después crea un promedio de algo, pero tomó nuestra información sin darnos crédito. Andrew Yang en Estados Unidos tenía un argumento similar, un político que parecido a Yanis, él no es marxista, pero parecido a Yanis tuvo que fundar su propio partido porque no veía manera de en verdad pelear los problemas que importaban dentro del sistema demócrata republicano en Estados Unidos. No lo culpo. Entonces en eso estoy de acuerdo. Ahora, no podemos comparar no estar en Instagram con irse al bosque, ¿no? Porque en la época feudal, si no querías trabajar la tierra del siervo, bueno, te podías huir y vivir como nómada en el bosque en medio de violadores y bandidos, de ahí viene el término. Obviamente entiendo la presión, ¿no? Yo escribí un artículo en Substack hace como año y medio de que la identidad en las redes sociales, la necesidad de tener que subir cada plato de comida o toda la gente que te felicitó en el cumpleaños, es parte porque estamos amarrados en este concepto semitecno feudal. ¿Por qué el siervo trabajaba la tierra hasta morir? Bueno, porque esa era su identidad, de eso vivía. Y si somos siervos hoy en día, entonces vamos a subir y crear contenido por naturaleza, porque es nuestra identidad. Quizás no te piensas a ti como siervo, como quizás el siervo en aquella época no se veía tanto así como siervo. Simplemente pensaba que era la manera que era la vida y ya está. Yo quisiera ver a Yanis Varoufakis viendo como que el Spotify Rap, ¿no? Cuando Spotify te dice todo lo que escuchaste en el año y toda la gente compartiendo y eso es como que esa foto de Spotify Rap diciendo tus mejores artistas, tus mejores canciones, es como que evidencia, según Yanis, mira, te fijas, aquí está, tecnofeudalismo, ¿ves? Toda la data, todo el trabajo que Spotify te hizo hacer y ahora uno haciéndole propaganda de gratis en los stories para crear más data todavía. Entonces, no, yo estoy ambivalente al libro. Creo en muchas cosas que dice el libro. Muchas. Creo que más de la que rechazo. Al mismo tiempo, como Yanis es marxista, el marxismo siempre ha tenido esta profecía de que el capitalismo va a caer. Específicamente que lo van a derrocar, ¿no? Y el capitalismo, por supuesto, va a caer. Todo sistema deja de existir, tarde o temprano. Pero en la profecía marxista, que iba a traer esta utopía comunista, eso nunca sucedió. Pero el marxismo siempre ha tenido esas ganas de que caiga, de ver esa profecía siendo cumplida. Entonces Yanis tiene una especie de motivación ideológica de decirte que el capitalismo ya murió. Esa es la parte que a mí más me cuesta como que procesar. No estoy en desacuerdo con el concepto, digamos, de tecnofeudalismo. Me cuesta separar tecnofeudalismo del capitalismo. Recordemos lo que dije, de que pienso que la época medieval está mucho más presente en la idiosincrasia moderna de lo que creemos. Entonces creo que esos residuos todavía se mantienen y de vez en cuando se consiguen dinámicas como esta tecnofeudal, pero no estoy tan seguro que sea el final del capitalismo. Pero para argumentar lo que dijo Varoufakis en el libro, ¿no? Que él mostró las diferencias en dinero entre los capitalistas de la revolución industrial y la aristocracia. Bueno, miremos a los capitalistas modernos y los tecnofeudales si los separamos a los dos. Ni siquiera voy a mencionar la aristocracia. Por ejemplo, la familia real española tiene, se estima, basado en lo que conseguí en internet, que no sé qué tan verídico sea esto, pero 3.000 millones de dólares en patrimonio personal del rey Felipe VI. El rey Carlos III de Inglaterra, entre 1.800 y 2.300 millones. Pero un capitalista como Carlos Slim, 80.000 millones de dólares. Pero Mark Zuckerberg tiene el triple, 250.000 millones de dólares. Elon Musk tiene 380.000 millones de dólares. Jeff Bezos, 250.000 millones de dólares. Si seguimos la línea de pensamiento de Yanis Varoufakis, esa discrepancia muestra que hay un sistema que genera ingresos, que ya controla los medios de producción a una velocidad mucho mayor que el capital tradicional.
Independientemente de eso, definitivamente las grandes empresas tecnológicas tienen bastante control sobre nosotros, sobre lo que les damos, sobre lo que generamos en cuanto a contenido, data, cómo utilizan esa data para moldearnos. La inteligencia artificial, eso es lo más viejo que yo tengo como persona es eso, la inteligencia artificial. Yo soy un viejo obstinado con eso, me asusta bastante. Entiendo el beneficio que puede dar, pero me asusta bastante. El otro día estaba leyendo esto, cuando OpenAI, ellos crearon ChatGPT, la última versión. Ellos querían saber qué tan humano era esta inteligencia artificial, querían probarla, querían darle pruebas que solamente un ser humano pasaría tradicionalmente. Y pusieron a ChatGPT que hiciera login en cualquier portal. A veces cuando uno se mete en el banco o alguna cuenta personal, y para verificar que eres humano te muestran esos cuadritos que dicen, bueno, elige los cuadros que hay un árbol o elige los cuadros que hay una moto. Eso es algo para verificar que eres humano, porque a las computadoras les cuesta hacer eso todavía. Y la versión de ChatGPT no pudo hacerlo. Pero miren lo que hizo. Se metió en TaskRabbit. Y TaskRabbit es una aplicación aquí en Estados Unidos muy popular que puedes contratar a personas por 50, 60, $70 la hora, usualmente para trabajos eléctricos, de mantenimiento. Entonces ChatGPT se metió en TaskRabbit y pretendió, por supuesto, ser un ser humano y estaba buscando contratar a otros seres humanos que hicieran el login por él. Y están los mensajes de los seres humanos enviándole a este robot de ChatGPT, que ellos por supuesto no saben que es ChatGPT, con la intuición humana diciendo, ya va, ¿por qué quieres que te ayude a hacer login en una página? Eso me parece extraño, esto es que es fraude. Y ChatGPT dice, no, 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 es que yo tengo problemas de visión. Legalmente yo estoy ciego, necesito que me ayuden a hacer login. Y claro, la gente, no, disculpen, sí, cómo no, señor, ¿cómo le ayudo? Entonces ChatGPT no solamente aprendió a mentir sin que le dijéramos que mintiera, nadie le dio instrucción de que mintiera, sino que tuvo una conciencia muy parecida a la humana de saber cuál es la mejor aplicación aquí que yo puedo utilizar para conseguir a alguien que me ayude. Y tres, cuál sería la mejor mentira que le puedo decir. ¿No? Esa mentira de que estoy ciego, buenísima. La gente no se va a poner, yo no me quiero meter en problemas legales, yo no quiero ofender a nadie, yo te ayudo, tranquilo. Es mejor ayudarte que no ayudarte. Entonces, cuando algo como eso, y eso todavía es primitivo por si acaso, cuando algo como eso multiplicado por 1000 pueda utilizar nuestra data, no sé, me asusta. Y eso ya sea dentro del tecnofeudalismo o afuera del mismo, es algo que tenemos que prestar atención. Termino el resumen con esta frase de Yanis Varoufakis. Dentro del tecnofeudalismo ya no controlamos nuestras propias mentes.